Que el Señor les bendiga y vamos a continuar con lo que ya habíamos iniciado la semana anterior con este libro de Nehemías que está en el Antiguo Testamento, así que vayan buscando ya en sus Biblias, Nehemías capítulo 2, por ahí vamos a empezar y con una pregunta para ustedes. ¿Cuántos líderes están aquí? ¿Quiénes son líderes? Yo creo que todos, no nadie alzó la mano, pero asumo que todos de alguna manera somos líderes, correcto. Es que la Biblia nos confirma esto, que todo cristiano debe ser de alguna manera líder, al menos si somos cristianos, hijos de Dios, todos debemos ser líderes, debemos ocupar o desarrollar este cargo, esta responsabilidad que tenemos en nuestras manos de liderar. Y miren, quiero empezar con este texto. ¿Pasa? Que está en el Evangelio de Mateo. Ya, ahí estamos. Miren, cuando digo que todo cristiano debe ser un líder, tiene que en verdad mostrar, brillar con todo esto. El Señor Jesús nos dice lo siguiente en Mateo 5, 14, 16. Ustedes son la luz del mundo. Miren, piensen en esto por un momento, en lo que es ser la luz del mundo. Y piensen lo que es una luz. La luz significa para dar claridad, para dar una guía, una dirección, y eso tiene que ver con lo que estoy mencionando ahora en cuanto al liderazgo. Ustedes son la luz del mundo. Miren, y pone ilustraciones para mostrar esto. Dice, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Nosotros tenemos que estar sobre todo y no tenemos que escondernos para nada. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. O sea, cómo absurdo sería si tenemos una luz y la apagamos o ponemos encima un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Esta es una frase, ¿no? Para que alumbre a todos los que están en la casa. Yo lo considero esto como el liderazgo. Nosotros somos esa luz que tenemos que reflejar, brillar para todos los que están en nuestro entorno. Y repito, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Miren, con todo esto, yo creo que nosotros como cristianos tenemos que ser de buena influencia para todos, en especial, repito, para los que están muy cerca de nosotros. Yo creo que todos tenemos una familia, todos tenemos responsabilidades como miembros de la familia, como miembros de la familia de Dios que es la iglesia, como miembros de esta sociedad. Tenemos grandes responsabilidades en nuestras manos y hay que desarrollarlo bien para la gloria de nuestro Dios. Ahora, pensando en esto, ¿cuáles son los retos o desafíos que ha tenido en su vida? Yo creo que todos de alguna manera hemos sido retados, desafiados a grandes cosas. ¿Cómo lo ha desarrollado usted? ¿Cómo ha llegado a este punto? Pues si regresa un poco a ver su vida hacia atrás y ve desafíos que ha tenido, los ha cumplido, ha llegado a la meta, los ha llegado a realizar. ¿Cómo está su vida? ¿Cuáles han sido estos desafíos? Puede ser que en ciertos momentos emprendió estudios, acabó su carrera, puede ser que emprendió una empresa, un trabajo. ¿Está cumpliendo fielmente o es que quedó atrás o es que no pudo llegar a la meta? De igual manera, siempre yo me meto un poco con la familia porque para mí es lo más importante. Siempre nos hemos enfocado como ya adultos, siendo solteros, en querer formar una familia, un hogar. Y eso es normal, está dentro del plan de Dios. Y si Dios ha permitido que lleguemos a este punto, ¿cómo están las cosas? ¿Hasta dónde hemos avanzado? ¿Cómo hay que proseguir con respecto a esto? Mire, son desafíos que Dios nos ha puesto, grandes retos que tenemos en nuestras manos, pero tenemos que ser esa luz que brilla en torno a los nuestros. Según Nehemías, como estamos ahora revisando este libro, él tiene un gran proyecto. Dios le mostró un gran plan, ese plan que tenía que ver con reconstruir todas esas murallas. Y ahora vamos a continuar un poco más. La semana anterior veíamos que él tenía ese plan de reconstruir, como digo, las murallas, pero él hizo algo en primer lugar. ¿Qué es lo que hizo? Nehemías oró y puso todo ese plan en las manos de nuestro gran Dios.
Quizá quiero ponerlo como ejemplo. Miren, cuando nosotros queremos hacer planes para cualquier asunto, me vino a la mente lo que es un viaje. Para los que han viajado en algún momento a otro lugar, a otro país, digamos a Estados Unidos, Europa, un viaje largo donde tiene que ir al aeropuerto, tomar un avión. Miren, yo creo que para hacer un viaje de este tipo, se necesita planificar. Usted no va de la noche a la mañana y arma todo un viaje de estos, un poco difícil. Se lo puede hacer, pero un poco arriesgado. Solo pensando en un viaje de estos, se lo planifica. El pasaje, el día, cómo, bueno, eso en primer lugar para nosotros que vamos a viajar, pero ¿qué tal de la empresa o de la agencia de viajes donde usted va y compra el ticket? Ellos tienen planificado todo, le dan toda la información, bien, puede salir este día, este es el costo, y eso se cumple casi al pie de la letra. Va al aeropuerto con anticipación y está todo planificado, sube al avión y le dice, vamos a salir a la hora esta y sale exactamente, vamos a llegar a tal hora, todo está planificado, todo está bajo un plan. Esa es para mí una buena organización y como ejemplo para nosotros también, viendo cómo funciona esto. Y también usted está en el avión, le dice estamos a tal altura, estamos a tal velocidad. Bueno, le tienen informado de todo. Esto es al azar, esto se dio así nomás. No, se planificó con anterioridad. Todo estaba, o como podemos decir, todo estaba o está bajo control. Miren, pensando en esto, podemos ver ahora lo que nos dice la Biblia con respecto a este gran líder, Nehemías. El plan o la visión que Dios le mostró, como digo, era reconstruir estas murallas allá en Jerusalén. Murallas que estaban destruidas por casi 100 años. Y también él estaba en distancia como más de 1000 kilómetros. Estaba en Susa, en Persia, y tenía que llegar a Jerusalén. Esto era una distancia muy lejos, muy distante, al menos para el tiempo de Nehemías. Y él tiene ese reto, ese desafío de levantar esas murallas. Entonces, ¿cómo planifica o cómo planificó Nehemías? ¿Cómo debemos nosotros planificar cuando tenemos retos, desafíos que Dios nos da? Y aquí algunas pautas, ¿sí? ¿Cómo planifica un líder? Primero, vamos a ver, es teniendo una visión fantástica. Verán, ¿qué tiene que ver esto con el liderazgo? Una visión fantástica. Luego voy a explicarle un poquito más esto, pero vamos a Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 3 en primer lugar. Nehemías capítulo 2. Un día en el mes de Nisán, este es un calendario judío, es más o menos marzo o abril, ¿sí? Un día, dice, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, este rey de Persia, ¿sí? Al ofrecerle vino al rey, está hablando Nehemías, él era el copero. Como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo más, algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se hallan en ruinas? ¿Cuáles son a qué lugar se refiere? A Jerusalén, con sus puertas consumidas por el fuego. Ahora, ¿qué tiene que ver cuando digo el primer punto es el plan de un líder? Tiene que tener una visión fantástica. Claro, ya Nehemías ya tuvo esa visión fantástica. Miren, él dice, nos pone aquí la fecha, mes de Nisán, pero vemos en el capítulo 1 que la noticia que él tuvo de que las murallas estaban derribadas fue en ese mes de Quisleo, que era más o menos noviembre. Han pasado hasta aquí 4 meses, desde que él tuvo la noticia de que las murallas estaban en ruinas. Así que 4 meses han pasado y en estos 4 meses lo que estaba haciendo Nehemías era orando y planificando. Así que después de 4 meses él tiene un plan perfecto para lo que era reconstruir esas murallas. Y cuando digo hay que tener una visión
fantástica. Miren, no es así que Nehemías tiene, le llega esta noticia, dice, voy a reconstruir esto. Hermanos, humanamente levantar esas murallas era casi imposible. Cuando analizamos un poco lo que significa esta reconstrucción, hoy en día, esto hablábamos en la célula también el día viernes, pensando un poco ya en esto, decíamos, estábamos en el milagro, es más o menos como el doble del milagro, para los que conocen este barrio, poner murallas al ruedo, y bien altas y muy anchas. ¿Quién puede hacer todo ese trabajo? Si bien es cierto, el municipio lo puede hacer, pero ¿cuánto tiempo le va a requerir? ¿Cuánto costo, recursos? Sí, ¿y quién quiere hacer una muralla así, de ese tipo? Entonces, para el tiempo de Nehemías, le estoy diciendo que era un trabajo casi imposible. Y él dice, yo quiero hacer eso. Pero en las condiciones que él estaba, como copero del rey, era otra vez humanamente imposible. Pero él estaba teniendo esa visión fantástica, que cuando digo fantástica es algo grande, casi imposible, que nosotros deberíamos imitar. A veces nosotros tenemos miedo, cobardía de lanzarnos algo grande y no nos damos cuenta que nuestro Dios es grande. Galito decía, Dios es poderoso. Decía, no, nuestro Dios es todopoderoso. Entonces no tenemos que tener ningún temor en hacer grandes planes en lo que es nuestra vida, en lo que es nuestra familia, en lo que es nuestro negocio, nuestra empresa, porque Dios es demasiado grande. Y en esto estaba confiando Nehemías, en grandes cosas. Y por eso, hermanos, quizá antes de seguir, a manera de ilustración, miren, un profesor estaba dando entró a dar una clase a sus alumnos y se quedó por un momento sin decir nada, solo estaba pensando y resulta que sale con una pregunta a los estudiantes. Les dice a tal estudiante, dice, dime tú, ¿qué piensas que es lo más importante en una carreta de bueyes? Dice, pienso que los bueyes. Bien, otro dice, ¿qué piensas tú? Él dice, yo creo que tal vez las ruedas. Después de preguntar a más estudiantes, todos dieron respuestas pero erradas. Entonces él dice, ¿saben qué? Lo más importante de una carreta de bueyes es el autor, el que pensó, el que se ideó en hacer una carreta de bueyes. Él va más allá. O sea, nosotros somos muy limitados, pero él dijo, piensen por un momento en el que se imaginó, tuvo esa idea, ese plan de llevar cosas jalado por bueyes. Algo que parece nada, pero el que lo inventó o el que tuvo esa idea, fantástico. Pero no solo eso, podemos ir viendo, miren, de igual manera, ahí en Estados Unidos tenemos este gran parque, ¿no?, de Walt Disney, ¿sí? Ahora, ¿quién es el inventor de todo eso? Igual un personaje que tal vez tuvo una idea de un parque, y un parque no pequeño, sino un parque grande. Y hoy en día, pues, es uno de los más conocidos o de los más grandes a nivel mundial, podríamos decir. Pero empezó de una idea de un hombre. Podemos pensar también ahí por el año 1903, donde un gran personaje tiene una idea, un plan de hacer un artefacto para que vuele. Estaba ahí hablando del primer avión, que apenas dice que se elevó por 40 metros y solo duró 12 segundos en el aire y luego cayó. Entonces toda la gente quizás estaba burlando, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Qué quieres hacer con todo esto? Pero él tenía una idea, un plan muy grande de que sí se puede edificar un aparato, un elemento, no sé cómo decirlo, es el avión, para que lleve muchas personas al otro lado del mundo. Y hoy en día, ahí está, aviones con grandes capacidades, pero esto fue diseño de un hombre, ahí hace más de un siglo, que estaba imaginando
grandes cosas. Ahora, no sé si estos hombres temían a Dios o conocían a Dios, no sé, pero nosotros como hijos de Dios, como hijos del Dios creador, del Dios todopoderoso, creo que podemos hacer cosas más que grandes, cosas fantásticas. Y tenemos que lanzarnos, tenemos que asumir esos retos, desafíos que el Señor nos da. Y podemos llegar muy lejos. Entonces, pensando en lo que dice aquí Nehemías en esta primera parte, vemos lo siguiente: él ya tenía el plan y solo esperaba la oportunidad que Dios le dé. Entonces, ¿cuándo una visión es fantástica? Bueno, podemos decir lo siguiente, por lo menos cuando viene de Dios. Un plan fantástico, una idea fantástica es cuando viene de Dios. Esto de reconstruir murallas era de parte de Dios. Cuando viene de Dios, cuando en verdad se genera pasión en nosotros para llevar a cabo. Nehemías estaba tan apasionado, estaba como preocupado, tenía miedo de todo pero él tenía una pasión por ir allá a Jerusalén y reconstruir esas murallas. Pero también podemos ver en Nehemías que generó en él deseos también de iniciarlo más pronto. Y por eso, como ya habían pasado 4 meses, él estaba triste, sentía dolor, sentía un poco incluso de miedo. ¿Qué va a pasar? Ya han transcurrido 4 meses y no veo todavía nada. El plan está listo. Entonces, hermanos, esto es cuando hay una visión de parte del Señor o un plan o reto que Dios nos pone para llevarlo a cabo. Tiene que generarse esto, ¿sí? Generar una pasión por llevarlo a cabo y estar dispuesto a lo que sea. Ahora, hermanos, pensando en esto, miren, quiero hacer un pequeño recuento. Nuestra iglesia más o menos va por 15, 16 años. Yo estuve pensando mucho en esto. Por el 2003, 2002, 2003, éramos un grupo pequeño de personas que ahí arrendábamos un local y dijimos: Señor, nosotros queremos un espacio grande, un espacio propio, un lugar donde pues estén por lo menos unas 400 personas, haya espacio, aulas para niños. Señor, queremos lanzarnos hacia allá. Pero ¿saben qué? No había recursos. Pero nosotros confiábamos en ese Dios grande, todopoderoso. Así que en el 2004 Dios nos dio una oportunidad de comprar este terreno, ya, un terreno. Ahora, Señor, pero queremos edificar, queremos hacer algo grande, un espacio que ojalá llenemos todo esto y nos podamos elevar. No había los recursos. En el 2006, de pronto ya teníamos un espacio, ya estaba la mitad de esta construcción. Señor, queremos más, no es suficiente. Tenemos más espacio, esto puede soportar otro piso más y otro piso más. Pues bien, llegamos al 2009 y lo teníamos todo esto. ¿Cómo? No sé. Solo como ejemplo. Pero hermanos, más que el edificio, también empezamos a hacer planes de 5 años. En el 2006 me acuerdo que planificábamos: Señor, en estos 5 años queremos esto. Y bien, nos proyectamos de la nada otra vez y llegamos al 2011, 2012 y Dios fue fiel. Luego, Señor, queremos 5 años más proyectarnos desde el 2012 hasta el 2017 o finales del 2016. Bien, aquí estamos concluyendo otro plan, otro tramo de ese plan que hemos trazado al Señor y hemos venido orando. Y aquí estamos. Y ahora, hermanos, nos estamos proyectando 5 años más, hasta el 2021. Y hemos puesto ya en el papel grandes cosas que humanamente tal vez son imposibles, pero queremos llegar lejos con la ayuda del Señor. Así que, hermanos, para mí esto es emocionante, poder proyectarnos. Para mí es emocionante tener, como digo, visiones fantásticas, o como lo he puesto ahí, sí, una visión fantástica que venga del Señor. Y aunque parezca para nosotros imposible, pero sabemos que para Dios todo es posible. Esto solo comentando un poco de lo que es la iglesia, lo que somos nosotros. Pero usted,
también como persona, también usted como miembro de una familia. Si usted es un esposo, una esposa, ustedes pueden hacer grandes planes para su familia. Grandes planes, si usted es un empresario, ¿por qué no lanzarse a grandes cosas? Pero siempre y cuando usted tenga temor de Dios y esté conectado con el Señor, como vamos a ver después. Eso es lo que hizo Nehemías. Entonces, vean hermanos, yo he visto que muchas veces como familias lo único que planificamos a veces son las vacaciones. Ahí estamos pensando, un plan, pero yo me preguntaba, ¿y el resto de cosas no es necesario planificar? ¿Acaso no es necesario hacer planes con nuestros hijos para sus estudios, planes para el trabajo? A veces nos acostumbramos, nos acomodamos a lo cotidiano y nos volvemos quizá, hermanos, a veces muy mediocres, solo al día a día, cuando en verdad tenemos grandes recursos en nuestro medio. Somos más que bendecidos, porque nuestro Padre es el dueño de todo. ¿Sí ven? Y nosotros a veces sí lo desperdiciamos. Entonces, el plan que hace un líder, en primer lugar, es con una visión fantástica. Sin temor nos podemos lanzar a los desafíos que el Señor nos pone. En segundo lugar, podemos ver en el texto poniendo claro en las manos de Dios. Y es lo que dice Nehemías 2:4. Cuando el rey le dice, ¿qué quieres que haga?, replicó el rey, encomendándome al Dios del cielo, le respondí. Solo esta parte, cuando dice Nehemías, encomendándome al Dios del cielo. Claro, no es que solo en ese momento estaba poniendo en las manos de Dios. Como les dije, eran 4 meses que ya pasaron, que él estuvo planificando y orando. Él ya puso en las manos del Señor. Así que cuando el rey le pregunta, ¿sí?, ¿qué quieres que haga? Entonces él ya tenía el plan fantástico. Ahora, una pregunta aquí. ¿Por qué poner en las manos de Dios? ¿Sí? ¿Por qué poner en las manos de Dios? La misma palabra nos responde en Proverbios 16, el versículo 1 y el 3. ¿Qué nos dice el versículo 1? El hombre propone y Dios dispone. Esto para mí es una verdad absoluta, o sea, lo creo con todas mis convicciones. El hombre propone y Dios dispone. Bueno, nosotros proponemos, nos lanzamos al plan, pero al final Dios tiene que disponer, siempre y cuando esté bajo su voluntad. Y por eso el versículo 3 también nos dice, pon en manos del Señor todas tus obras, todos tus planes, todos tus proyectos. La palabra nos dice, pongan en las manos del Señor. ¿Y qué es lo y cómo continúa el versículo? Y tus proyectos, ¿qué? Se cumplirán. ¿Usted lo cree esto? Bien, yo lo creo 100%. Yo quiero que mi vida, mi familia, la iglesia, lo que Dios me ponga, yo quiero poner en las manos de Dios y seguir los pasos, la guía de Él, y porque sé que solamente ahí se pueden cumplir, solamente ahí podemos llegar a la meta. Si no, pues se han dado cuenta que en nuestras vidas, como dije al inicio, quizá grandes cosas que empezamos como que ya se han quedado. Y ya no nos da ganas de retomar porque ya es muy, muy difícil. Ya se han presentado más cosas y ahora queremos más, pero ¿qué va a pasar? Por ejemplo, estamos ya a punto de finalizar un año y lo interesante es cuando comienza un año donde se nos despierta ideas, planes para el año nuevo. Ahora sí, en el 2017 voy a hacer esto, voy a emprender esto, y a veces queda solamente en palabras. Hermanos, que esta vez haya más seriedad y firmeza y fidelidad ante los retos que Dios nos pone, pero hay que poner en las manos del Señor. Entonces, ¿por qué poner en las manos del Señor? Ahí está, porque en verdad en las manos de Dios se lleva a cabo. Esto nos va a ayudar a concluir y porque nos genera paz y también yo diría porque genera valor, valentía. En las manos del Señor estamos más que tranquilos, seguros, porque sabemos que ese plan se va a llevar a cabo, porque eso dice la palabra, no lo digo yo, dice el Señor. Pon en las manos del Señor todas tus obras, planes, proyectos, como digo, y tus proyectos se cumplirán. Yo lo creo, entonces debo trabajar de esta manera.
Sería más o menos como esto, hermanos. Yo me puedo estar esforzando mucho, digamos que soy un panadero, me esfuerzo mucho en hacer pan, ¿sí? Lo hago el mejor pan, pero solamente me olvidé de el pan, meterlo al horno. ¿Qué va a pasar? ¿Funciona? No, me he esforzado tanto, pero me he perdido en el detalle más importante, de que el pan esté en el horno. Hasta puede estar en el horno, pero lo único que me faltó era prender el horno. No funciona. A veces nosotros así hacemos planes, ya avanzamos muchísimo y nos perdemos al final en algunos detalles y nos desviamos. ¿Por qué? Porque a veces estamos haciendo nuestros planes de acuerdo a nuestra manera. Más bien el Señor dice, pongan todos sus proyectos en mis manos. Entonces, miren, ¿qué ha sucedido? Ahora una vez más pregunto, con sus planes, que en algún momento se trazó. ¿Cómo está hasta ahora? Ahorita puede usted evaluar. ¿Están estancados? ¿Está avanzando? ¿Tiene el entusiasmo para seguir? ¿La fortaleza, la sabiduría? ¿Cómo están sus planes? Y ojo, piense en todos los planes que le estoy diciendo, ¿no? Personales, familia, matrimonio, empresa, trabajo, todo tenemos en nuestro medio. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está hasta estas alturas? Bueno, entonces el segundo punto era poniendo en las manos del Dios y el tercero es conociendo y calculando lo que se requiere. A partir del 5, el versículo 5 al 9, podemos seguir leyendo. Dice Nehemías, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Miren, y ahora es interesante lo que pregunta el rey. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, ojo, en cuanto le propuse, el rey pregunta y Nehemías responde inmediatamente porque ya tenía el plan. Dice, en cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí, esto de añadir, él ya tenía el plan. Entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a sus guardabosques, a Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Mira, esta casa le está pidiendo. El rey accedió a mi petición porque, ojo, porque Dios estaba actuando a mi favor. Esto me gusta mucho, ¿no? Todo estaba yendo bien con lo que el rey estaba respondiendo por la única razón de que dice que Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Bueno, estaba completo. Todo estaba hecho. El Señor estaba cumpliendo con su petición, con ese gran plan, y Dios estaba proveyendo de todo lo que Nehemías requería. Y ojo, ¿qué es lo que mencioné antes? Nehemías no tenía absolutamente nada de recursos económicos. En sus bolsillos no había ni un centavo y él se proyectó a ese gran reto, a ese gran proyecto, porque estaba confiando en el Dios Todopoderoso. Y de pronto, de la noche a la mañana, Él tiene todo. Él tiene todo para llevar a cabo su plan. Recursos económicos, de personas, Él tiene todo, hasta guardias, todo. ¿Sí ven? Entonces, es que Él calculó, como lo he puesto ahí, Él conocía todo y lo presentó delante del Señor. Por eso, hermanos, aquí quizá 3 preguntas ante esto que deberíamos hacernos nosotros. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiere ser usted? La otra sería, ¿qué quiero hacer? Y la tercera, ¿qué quiero tener? Usted debería
analizar todo esto. Y luego van a salir planes, quizá visiones o ideas fantásticas para su vida. Y Dios, pues, va a proveer de todo esto. Ahora, cuando digo conociendo y calculando lo que se requiere, Nehemías tenía ya el costo de la obra en general, sabía de la fecha límite, cuánto va a demorar, todo, absolutamente todo. Sabía de los trámites y recursos, conocía del costo. Bueno, el plan estaba hecho, solo necesitaba la venia del Señor para llevarlo a cabo. Y quizá un detalle que tenemos que ver en Nehemías es que Nehemías primero no tenía recursos, y lo otro era que Nehemías no era constructor, él era un copero del rey. Él no tenía ni idea de lo que era construir, nunca había hecho ese trabajo, pero de igual manera él se lanzó a ese reto que el Señor le mostró. Él fue un gran líder que guió, que movió todo, y el trabajo en verdad de construcción fueron otros los que hicieron. El trabajo de él en verdad era liderar, guiar a todo un pueblo para que esas murallas sean levantadas. Él, como digo, conoció todo, calculó todo sin ser un gran experto en la materia como constructor. Por eso, hermanos, el Señor Jesús también nos dijo lo siguiente, ahí en Lucas 14:28, dice: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Miren, esto es algo que nosotros tenemos que sentarnos con la ayuda del Señor, con la dirección de Él, si nosotros estamos retados o desafiados a grandes planes o proyectos en nuestra vida. Y cuando, ojo aquí, hermanos, cuando yo estoy mencionando cosas fantásticas, no nos equivoquemos. Todo esto tiene que estar alineado a la voluntad de Dios, porque nosotros, como pecadores todavía que somos, siempre quizá vamos a jalar a otros intereses y que nos va a llevar quizá a nuestro propio egoísmo. ¿Sí me entiende esto? O sea, quizá nos vamos a lanzar a grandes proyectos, pero en verdad estamos quizá queriendo solamente alimentar a nuestro ego, a nuestras pasiones carnales. No nos equivoquemos en esto. Las cosas grandes tienen que ser para que honren y glorifiquen a Dios, no para nuestra propia gloria. Es para la gloria de Dios cuando estoy hablando de grandes planes. Entonces, hermanos, lo último, ¿sí? Cuarto punto de esto, cuando hablamos de los planes que hace un líder, también nos encontramos con lo siguiente, que debemos estar preparados para la oposición. Porque cuando nosotros nos lanzamos a proyectos grandes, por ahí alguien va a estar en contra. Siempre va a haber oposición. Por ejemplo, si estoy pensando en una empresa, un proyecto grande, tal vez la competencia ya se le va a adelantar. Siempre va a haber oposición. Y aquí nos encontramos con Nehemías también. ¿Cómo enfrentar esto? En Nehemías 2:10 dice: pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, y aquí tenemos dos personajes, Sanballat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, se disgustaron mucho. Estos eran unos líderes ahí de los pueblos vecinos, donde Nehemías iba a levantar estas murallas en Jerusalén, y estos, al enterarse que hay este plan de reconstruir, estos se levantan en contra, ¿sí? Ahora, miren cómo en todo, ya les dije, siempre va a haber oposición y hay que estar preparados cuando nos lanzamos a grandes proyectos que el Señor nos pone en nuestras manos. Miren, quiero comparar esto con el mismo Señor Jesús. Jesús, que es Dios, Él hizo un plan en el cielo, desde la eternidad ya estaba el plan. ¿Cuál era el plan maravilloso de Dios? Por medio de Jesucristo. De que un día Él se iba a ser hombre, iba a venir a la tierra, iba a morir en la cruz, iba a resucitar, y todo esto tenía un sentido. Todo esto era algo que iba a marcar en la humanidad, la salvación, la redención de nosotros como pecadores. Él ya lo hizo un plan. Él tenía ese plan. Entonces, cuando se cumplió el día, dice las Escrituras, pues
empezó a desarrollarse el plan, y es por eso que usó a María, a esta virgen la cual quedó embarazada, y ahí nace Jesús. Conocemos esta historia, y ahí empieza el plan de redención. Pero miren, cuando estoy hablando de que cuando hay grandes planes, incluso en los planes de Dios, siempre el enemigo se va a entrometer. Y es por eso que, miren, no lo he puesto aquí, pero escuchen esto en Mateo 4, 2, 3. Jesús estaba en su último tiempo de su plan aquí en la tierra, y en Mateo 4, 2, 3 dice lo siguiente: después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el desierto? Estaba orando. Él estaba poniendo este plan, claro, en las manos de su Padre, aunque ya estaba hecho, pero él empezó orando, ¿sí? 40 días antes de llevar a cabo ya la parte final de su plan de redención. Y después de esto dice, tuvo hambre, y enseguida, ¿qué es lo que pasó? Cuando él va a iniciar su ministerio aquí en la tierra, versículo 3 dice, el tentador se le acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Bueno, si ven que al mismo Señor Jesús, que viene o trae un plan, o tenía un plan tan grandioso como es la redención, el enemigo en primer lugar quería interponerse. Si Jesús le obedecía a Satanás, el plan estaba destruido. No había tal plan. Iba a ser derrotado, pero Jesús es Dios, el Todopoderoso. Él no iba a dejarse vencer por el enemigo. Pero ese mismo poder ha derramado en nosotros como hijos. Y van a recibir poder, dice la palabra, ¿no? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos de alguna manera el poder de Dios como hijos de Él. Y entonces sí tenemos el poder para vencer, para derrotar a los enemigos que se van a oponer ante los grandes proyectos, como estamos viendo aquí en Nehemías. Si vamos al capítulo 4, usted está en Nehemías, pase unas páginas ahí, vamos al capítulo 4, versículos 1 al 3. Nehemías 4, ahí pase unas páginas, del capítulo 2 estaba, Nehemías 4, 1 al 3. Dice, cuando Sanbalat, estos personajes que estaban en contra, ¿no?, se enteró de que estábamos construyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? Eran los que estaban reconstruyendo, ¿no? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso que terminarán en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Si ven el enemigo cómo está influenciando, desanimando, y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echará abajo. ¿Y qué dice el versículo 4, la primera parte? Por eso oramos. Ahora, entienda, mire, Nehemías ya está reconstruyendo las murallas. Está llevando a cabo ese gran plan, esa visión fantástica que le dio el Señor. Y de pronto los enemigos se empiezan a burlar, se empiezan a criticar y empiezan a oponerse. ¿Y qué es lo que usa? ¿Qué es lo que usa Nehemías? La oración. Verso 9, también ahí mismo en el 4, saltamos en el verso 9, dice, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Entonces, hermanos, ¿cómo enfrentar la oposición? Prácticamente es orando. Si usted va a asumir desafíos grandes, retos grandes, que el Señor le va a poner de aquí en adelante, no se olvide que el enemigo va a oponerse. Incluso puede ser de su propia casa, que va a decir, ¿qué estás pensando? ¿Estás loco? Quizá le va a decir su esposa, ¿qué te crees? Si en años no has hecho nada y ahora quieres hacer esto, olvídalo, estás loco. A veces así hay oposición en nuestra propia casa. Nuestros hijos pueden decir, ¿pero qué estás pensando, papá? ¿Qué? Como que no te conociéramos. Hermanos,
Sí, puede ser que sí hemos fallado, puede ser que hemos dado mal testimonio a nuestros hijos, a nuestras esposas o esposos, como sea. Hermanos, pero es tiempo de nuevos retos, nuevos desafíos que el Señor nos está dando. De igual manera, no solo en la casa, puede ser más afuera, en sus trabajos. Asuma esos retos y ponga, como diríamos, póngale ñeque, pero orando, porque los enemigos están al acecho. En su trabajo, en su empresa, todos se van a oponer a primera instancia, porque quizá no van a confiar en usted, pero usted no muestre que es usted, muestre que detrás de usted está el poder de Dios para llevar a cabo todo esto. Entonces, hermanos, ¿cómo hay que enfrentar? Es orando. Si al mismo Señor Jesús, con su gran plan, repito, de redención, pues el enemigo se presentó, no se diga a nosotros. El enemigo se va a poner para no edificar, no construir nuestro hogar, nuestra familia y lo que sea. Hermanos, por ahí hubo una encuesta que lo hicieron con respecto a esto, de hacer planes, de tener metas, objetivos claros, de cómo trabajar. Miren, algo sorprendente, después de esta encuesta llegaron a mostrar estos resultados, que solo el 3% tienen metas definidas y tienen un plan a seguir. El 7% saben solamente lo que es un plan, lo que es una meta, lo que es un objetivo, pero el 90% no tienen planes para nada. Sus vidas, sus familias, lo que sea, son llevadas por donde quiera. No hay una meta, no hay un plan. Esto se puede decir es más o menos como el avión otra vez que está en el aire, está volando, tiene que llegar a tal hora, pero hay problemas del ambiente, hay lluvias y no pueden aterrizar. Entonces, ¿qué es lo que a veces dicen? Tiene que dar vueltas. Quizá esperemos cómo está el tiempo, pero por lo menos 20 minutos, media hora, tiene que estar dando vueltas. ¿Qué hace el avión? En ese momento coge cualquier dirección, no le importa, solo quiere que pase el tiempo. Vueltas y vueltas. Pero hermanos, esto me hace pensar que muchas veces quizá podemos caer en esto, que no tenemos un objetivo, proyectos, planes definidos, más bien nuestra vida solamente ha dado vueltas y no sabemos dónde aterrizar. Y si un día por ahí aterrizamos en cualquier lugar, está bien, hermanos, pero no es así. Nosotros no hemos sido llamados a esto, nosotros no tenemos que ser guiados de esa manera. Tenemos que emprender un viaje, un plan, pero con metas y objetivos bien trazados. Y hacia allá tenemos que llegar esforzándonos, hacia allá tenemos que llegar trabajando, pero en las manos de nuestro Dios. Entonces, hermanos, ante todo esto, ante todo reto, desafío, proyecto, se debe tener un plan. Este plan debe estar dentro de ¿qué? De la voluntad de Dios y llevarlo a cabo bajo su dirección. Un líder, a mí, es el que ora en todo momento por su plan o proyecto. Y repito, el ejemplo más claro es en nuestro Señor Jesús. El plan maravilloso que Él trazó para salvarnos. Ahora, el plan de Dios es perfecto. Estamos viendo el plan de Nehemías, que es algo grandioso y que fue llevado a cabo por la ayuda y el poder de Dios. Pero más me impacta el plan de nuestro Señor Jesús. Él lo llevó a cabo tal como fue trazado, como fue pensado ese plan. En el trayecto, como les mostré antes, siempre el enemigo quiso desviar, pero Jesús fue firme, Jesús fue fiel, Jesús fue un hombre, un gran líder que no se dejó llevar por situaciones que iban a desviar su plan. Vemos gran firmeza en nuestro Señor Jesús. Por eso, al final, cuando acabó todo el plan, cuando estaba muriendo en la cruz, la última palabra que Él dijo, o la última frase, consumado es.
Está hecho todo. Se ha llevado a cabo todo. Hermanos, que nosotros podamos llegar también en un cierto momento a decir así, ante los retos y desafíos que el Señor nos pone, y que un día podamos decir, Señor, lo he cumplido, aquí está, y podemos celebrar y tener victorias, porque después de concluir con todas estas obras grandiosas, sí es motivo de celebración, de festejo, porque esto en verdad da honra y gloria a nuestro Dios. Hermanos, en sus manos está seguramente muchos proyectos. Llévelos a cabo con la ayuda del Señor, pero por sobre todo con Jesús en nuestros corazones. Sin Jesús, como dije la semana anterior, no podemos avanzar ni un solo paso, porque separados de mí, dice Jesús, no pueden hacer nada. Póngase de pie, por favor.